¿Qué es un fondo de resguardo? Está el abogado Juan Pablo Vidal. Hola Juanpi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Amigo de la casa y referente desde hace mucho tiempo, como precisamente abogado del Fondo de Resguardo Profesional del Colegio Médico Distrito 3, digo eso porque llegamos a todo el país, que es de Morón. ¿Es así? Exacto. ¿Qué es el Fondo de Resguardo Profesional? Porque me han llegado preguntas de los propios profesionales, los propios médicos, ¿no? Sí, a ver, el fondo de resguardo es un método de asistencia técnico-legal al profesional, tanto en lo que se refiere a medicina legal como a propiamente lo que es el derecho, ¿sí? Y las consecuencias del ejercicio profesional en el derecho. Lo que busca el fondo, ¿sí?, es una vinculación con el médico una vez que el médico recibe, o bien sea para asesoramiento o para solucionar un tema de origen legal que ya está en desarrollo, que puede ser una mediación o propiamente una demanda. Todos los colegios, nos ven en todo el país, ¿no?, tienen un fondo de resguardo profesional llamado de alguna otra forma. La mayoría. Bien. En el caso de la provincia está formado por ley. Correcto. ¿Sí? En el caso de la provincia de Buenos Aires y los 10 distritos. Bien. Cada uno le da la impronta dentro de su colegio que necesita o que ven en la necesidad. Existen otros, capaz no llamados fondos, pero sí centros de asistencia que manejan otros colegios de otras provincias. Alguien por ahí se pregunta, ¿y tengo que abonar algo aparte o esto está incluido dentro de mi matrícula profesional anual? No, el servicio de asistencia del fondo está dentro de lo que es el monto de la matrícula. ¿Sí? Cuenta con una asesoría médico-legal y una asesoría propiamente legal. ¿Sí? En el caso del colegio de Morón, cuenta con peritos de muchísimos años de experiencia, que son obviamente los que conocen de la materia y los que nos dan las herramientas a nosotros, a los abogados, para afrontar lo que son directamente los procesos judiciales. ¿Siente el médico cobertura con esto? ¿Siente que en verdad la tiene? Digo, Es se que acerca al colegio, contame un proceso. Siente que la tiene y la tiene. Lo que distingue, creo yo, al fondo es el asesoramiento constante al médico, ¿sí? Aún antes de recibir una notificación. Muchos médicos... no esperar la demanda. Exactamente. Muchos médicos llaman porque ocurrió una situación imprevista, en una guardia con un paciente o lo que sea, y llaman como para asesorarse del proceder, ¿sí? Después, obviamente, en la mayoría de los casos se da en el caso de recibir algún tipo de notificación, ya sea mediación o propiamente la demanda. Hoy por hoy, ya tanto en lo que es capital como es en provincia, está normado lo que es el proceso de mediación prejudicial obligatoria, con lo cual sí o sí para afrontar una demanda tienen que pasar por el proceso de mediación. Pero lo más importante que, a mi entender, brindan los fondos es el acompañamiento al médico, ¿sí? El acompañamiento y el asesoramiento aun cuando no haya recibido ningún tipo de notificación, pero por colegas, por donde sea, se haya enterado que se inició el proceso. En muchos casos, existen, en el caso de las compañías o mutuales, solo reciben al colegio si recibió la notificación, ¿sí? En el caso de los fondos, aun cuando no recibió la notificación, si tiene notificación a través de un colega y de la misma notificación surge que el médico también está requerido, es siempre el consejo del colegio presentarse y estar a derecho, porque eludir esa presentación no trae ningún beneficio y puede acarrear graves consecuencias. Cuando se llega a la mediación, ¿se acuerda que hay un porcentaje de análisis Es importante esto. Nosotros, obviamente, como fondo de resguardo, el colegio, a través de la matrícula, cuenta con una cobertura a través de una póliza con una compañía de seguros registrada de acuerdo a la ley de seguros. Correcto. Lo que se hace en la mediación es citar a esa compañía de seguros y a partir de ese momento, si bien nosotros mantenemos una presencia durante todo el proceso de mediación, obviamente, como se tratan de reclamos netamente económicos, quien lleva la voz cantante en esos casos, ¿sí?, es la compañía de seguros. Correcto. Varía mucho de acuerdo a las compañías de seguros, el porcentaje de acuerdos o no. En el caso de la compañía contratada por el Colegio de Médicos de Morón, tenemos un grado alto, ¿sí?, un grado alto para lo que es la siniestralidad. No pensemos en un 80-90% de mediaciones que se recuerdo, más bien todo lo contrario, digamos, ¿sí?
porque son cuestiones muy técnicas que tienen que ser evaluadas, ¿sí? Y que por más que le evalúe el consultor médico de la compañía, muchas veces cuenta con el rechazo de la contraparte, ¿sí? Nosotros podemos considerar, o la compañía en muchos casos puede considerar que es prudente o conveniente llegar a un acuerdo y la contraparte no. Entonces ahí es donde muchas veces sí lo que hay es una voluntad de negociar las mediaciones. Después obviamente son dos partes y poner de acuerdo a las dos partes sobre cuestiones tan sensibles como estas a veces cuesta mucho. Se balancean valores muy altos, ¿no? En muchos casos. La realidad es que... Como que pido una cifra exorbitante, que lo sé en el momento de pedir lo que es exorbitante, para después ver como negocio, ¿no? Esto también la realidad es más es que o todo menos... el mundo piensa que es una negociación y arrancando pidiendo demasiado, ¿sí? Piensan que van a cerrar por una cifra más alta, por decirte un caso, pensando que pidiendo 100 millones, cerrando por el 10% es un buen negocio, cuando la realidad es que las compañías ya tienen signado, de acuerdo al monto de seguro de la póliza, un margen de negociación del cual, por más que quieran, no se pueden apartar demasiado. Entonces, es siempre, obviamente, en las mediaciones se pregunta la voluntad que hay, efectivamente, de llegar a un acuerdo y de trabajar la mediación. Ahora, cuando uno escucha reclamos de 50, 60, 100 millones de pesos, ya sabe que la mediación es inviable. Claro, directamente. ¿Por qué es tan importante tener un sitio, un domicilio, un lugar fijo, un lugar determinado para que ese médico reciba la notificación? Lo importante es tener un sitio actualizado, un domicilio actualizado. Que siempre el domicilio de residencia sea el que figura en el DNI. Porque si no logran notificarlo en un domicilio, que pueden sacar de internet, de un prestador, de lo que sea, la última instancia para averiguar el domicilio es el Registro Nacional de las Personas. Y legalmente se considera válida esa notificación. Por más que yo viva en X lugar, si yo en mi DNI tengo radicado otro domicilio y me cursan la notificación a ese, al domicilio del DNI, legalmente es considerada válida, aunque yo después demuestre que no vivo ahí, porque yo tengo la obligación legal de mantener actualizado mi domicilio. ¿Dónde? En el Registro Nacional de las Personas. Por eso también es importante, perdona que te agregue esto, lo que yo te decía antes, y el consejo por parte del colegio y del fondo de ir y presentarse, ¿sí? Y hacer el seguimiento de las cosas. Porque muchas veces nos ha pasado que, aun cuando tienen bien registrado el domicilio, son médicos que están todo el día fuera de la casa y no tienen la posibilidad de recibir la notificación, que le terminan notificando bajo responsabilidad de la parte actora. Esto es, ante la certeza de que ese es el domicilio del médico, el juez ordena que se lo notifique ahí, esté o no esté. Y si no está, se le deja fijada la cédula de notificación en la puerta de acceso al domicilio, que puede pasar un viento, una persona que arranca se eso, pierde, claro, y se lo da por notificado. Se lo da por notificado. Exactamente. Correcto. Por eso de ahí a, por más que esté bien el domicilio, nosotros obviamente hacemos un trabajo periódico de seguimiento de expedientes que sabemos que están originados, y en el caso de que exista alguna duda, nosotros le decimos al médico, presentémonos. Estando a derecho es mucho más fácil porque es muy excepcional la cantidad de casos donde la otra parte puede llegar a desistir, cansarse de intentar notificar y desistir de la demanda contra ese médico. Gracias solo por hoy. Perdón si me extendí demasiado. Cerramos, no, al contrario, vale la pena. En la página del Colmed 3 pueden encontrar la manera de contactarse, hay teléfonos, hay sitios, tiene una duda, hay un apartado para el fondo de resguardo con los teléfonos, mails de contacto de urgencia incluso, porque muchas veces necesitan comunicarse un fin de semana por lo que son causas penales, sobre todo que son las más sensibles, y estos tienen las 24 horas un método de contacto para asistir al fondo.